Eulalia Ramírez sobre concepción arenal del feminismo aceptable al manifiesto de los cuidados. Eulalia es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Complutense e investigadora de la invisibilización de la mujer. Ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la educación como profesora de enseñanza media y universitaria, como formadora de profesores o asesora de educación en la Comisión Europea y como autora de distintas publicaciones. En los últimos años se ha dedicado a la investigación de la minusvalorización e invisibilización de las mujeres, así como del efecto Matilda, es decir, cómo han sido usurpadas muchas aportaciones científicas, artísticas y culturales para atribuírselas a varones, sobre todo en España. Siendo socia de GEFREMA, que es un grupo de estudios del Frente de Madrid, ha desarrollado distintas ediciones que esta asociación dedica al Día Internacional de la Mujer. Asimismo, ha promovido y organizado varias rutas por Madrid bajo el nombre Las Invisibilizadas, Mujeres que hicieron historia, Las Matildas, Pioneras, Heroínas y alguna bruja. También con GEFREMA, con el grupo de estudios del Frente de Madrid, ha colaborado en la publicación que vamos a sacar nosotros, espero que en breve, al año que viene, a principios del año que viene, sobre la guerra civil en Madrid, en el municipio de Madrid, con un capítulo muy interesante sobre estrategias para la difusión y la protección de los bienes históricos y arqueológicos de la guerra civil en Madrid. No se ama lo que no se conoce. Ha impartido distintas conferencias sobre la mujer, como María Lejárraga, Un siglo de historia y de las literaturas españolas y feminismo a través de la vida de una gran mujer, Mujeres en el cementerio civil, Alice Gordon y Carmen de Burgos, etcétera, etcétera. Le doy la palabra para buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Isabel y a Monse por contar conmigo. Es para mí un auténtico honor estar aquí, la verdad, aprendiendo de todas las personas que me han antecedido y que van a hablar después de mí. Estas jornadas son... ¿Algo pasa? Hombre, no me quitéis la voz. Puedo estar invisibilizada, pero silenciada. Bueno, yo creo que se me ha oído, ¿no? Que he dado las gracias. No está de más que las vuelva a dar. Y bueno, me hace mucha ilusión estar aquí hablando de cuidados, porque es el eje fundamental de la vida de las personas, como ya se ha demostrado en las anteriores ponencias, y además relacionarlo con este gran personaje que es Concepción Arenal. Es una persona, estas últimas semanas que he estado metida en Concepción Arenal, o más bien Concepción Arenal se ha metido en mí. Yo no sé quién es quién, pero son personajes que te abducen y porque tiene una trayectoria intelectual apasionante. Me imagino que será pulsando. Sí. Bueno, pues tradicionalmente, desde luego, el mundo de los cuidados han sido asignados a las mujeres, ya sea en el espacio doméstico, en el privado, o ya sea en el espacio público, al principio en congregaciones religiosas y también, pues luego en el mundo hospitalario ya vemos que el personal sanitario mayoritariamente ha sido mujer y sigue siendo mujer. Y bueno, vemos cómo estas tradiciones pasan de madres a hijas. Te paso el mundo para que lo cuides, y seguimos un poco en ello. En el siglo XIX, con la primera revolución industrial, se produce un éxodo grandísimo, se desmantela el trabajo artesanal de las familias y del campo, y entonces se produce un éxodo a las grandes ciudades, donde las redes familiares quedan quedan disueltas, la familia extensa se pasa a la familia nuclear, las mujeres ya no cuentan con las abuelas, las tías, las hermanas para el cuidado familiar, y entonces, esta revolución industrial fomenta el modelo femenino de mujer doméstica. También es verdad que se produce una situación desesperada y desesperante de empobrecimiento de la población, de trabajo y explotación incluso infantil, y empieza a surgir lo que en el siglo XIX se llamaba el Estado social, que es el germen
del Estado social y democrático de derechos que, reforzado después de la Segunda Guerra Mundial, pues es la sociedad de bienestar que hemos venido disfrutando, no sé si podemos decir hasta la actualidad. Entonces, en esa creación, en esos fundamentos del Estado social, puso una piedra muy importante nuestra protagonista, la filósofa Concepción Arenal. ¿Cómo? Pues con grandes ensayos. Aquí he puesto nada más que algunos. Tuvo una producción ensayística importantísima, revistas, La Voz de la Caridad, La Beneficencia, que luego comentaremos más adelante, El Visitador del Pobre, El Visitador del Preso, La Mujer del Porvenir, La Mujer de su casa. Y luego también tuvo un activismo social muy importante en relación con el mundo del cuidado, pero con el mundo de los cuidados en modo muy amplio. Es decir, ahí hay una foto antigua de la calle de la Caridad, que está en el barrio de Pacífico, de lo que ya no queda nada, y que eran las casas de beneficencia. Ella fundó la constructora benéfica con unos, bueno, pues con unos donativos que le dieron pues Olózaga, la condesa de Espocimina y otros. Fundó esta constructora benéfica porque estaba preocupada por los sin techo, y por la gente que los echaban, que los desahuciaban. De manera que, bueno, vemos cómo su preocupación social es enorme. Y bueno, pues llegamos al siglo XXI, y tenemos esta pequeña producción, este pequeño librito que se publica en el año 2020, que es el Manifiesto de los Cuidados, y en el que pues se preguntan si seguimos prestando la sociedad los cuidados necesarios a los componentes de la misma. Cuando hablamos de la filosofía de Concepción Arenal, es humanista, es social, porque pone en el centro de la sociedad la dignidad de la persona humana. Ella dice que todos los seres tienen su propia dignidad. Se preocupa de los colectivos invisibilizados hasta entonces como sujetos susceptibles de ser cuidados. No solamente los típicos enfermos y huérfanos, sino también las prostitutas, incluso los presos. Esa dignidad la lleva incluso al cadalso. Dice que cómo es posible que en España se hagan ejecuciones públicas, ya que el reo, tiene una publicación, el reo y el verdugo, ya que tiene que ocurrir esta sentencia de muerte al final de su vida. La filosofía de Concepción Arenal es una filosofía en evolución, porque la va construyendo a lo largo de sus estudios, investigaciones y vivencias. Entonces, al final de sus días está totalmente en contra de la pena de muerte, pero dice que es indigno para el reo ser ejecutado en público, pero también incluso para el verdugo tener que realizar esa ejecución en público. Entonces, bueno, pues aquí quisiéramos un poco reivindicar la imagen, esta gran imagen de Concepción Arenal, que nos ha llegado en el ámbito en general muy incompleta, como simple visitadora de cárceles o dama de la caridad limosnera. Esta es una imagen de Blanca Portillo, que está personificando Concepción Arenal en La visitadora de cárceles. Y bueno, la actuación de Blanca Portillo es maravillosa, pero desde luego la puesta en escena, o sea, el guión no puede ser más infiel a la realidad de la vida. Empezando, como luego veremos, fijaos en el traje que lleva Concepción Arenal, como luego veremos más adelante. Entonces, bueno, pues Concepción Arenal era una mujer profundamente religiosa, pero de un cristianismo reformado, más cercano al protestantismo. Ella no es católica practicante. ¿Qué ocurre? Que cuando muere ella en 1893,
a primeros de siglo se la quiere recatolizar, llevar al redil católico, y para eso contamos con el jesuita Julio Alarcón Meléndez, que en el año 1905 escribe El feminismo aceptable. Este autor distingue entre el feminismo según Dios y el feminismo sin Dios. Entonces, el feminismo según Dios pues es el de las mujeres que llegan a la verdadera felicidad buscando la perfección que marca la doctrina católica. Concepción Arenal cree en la perfectibilidad humana, pero en un sentido ilustrado, no en el sentido de la perfecta casada, sino que va mucho más allá. Lo defiende en distintas obras, en La mujer del porvenir, lo defiende en mucho más avanzada que La mujer del porvenir, es La mujer de su casa, obra menos conocida, pero que hay que leer atentamente, porque es una contestación a la figura del ángel del hogar. Aquí tenemos a la izquierda, sí, a la izquierda también para ustedes, a Pilar de Sinués, que es la propagandista del ángel del hogar. Ella importó ese modelo británico de Angel in the House de Coventry Patmore y bueno, pues que promueve eso, esa mujer religiosa, piadosa, caritativa. Sí es verdad que Concepción Arenal públicamente ostentó una imagen muy piadosa, muy recatada, y ella lo hacía para que no se fijaran en ella, para que se fijaran más en su obra que en cómo va vestida, pero al final llamó la atención. Bueno, antes de pasar a su imagen pública, vamos a ver lo que hemos comentado antes, La mujer del porvenir y La mujer de su casa, en la que defiende, por supuesto, que desmantela las teorías pseudocientíficas de la mujer es inferior intelectualmente al hombre. Simplemente dice, fíjense ustedes en los colegios, cuando entran los niños y las niñas al colegio son igual de listos ellos y ellas, pero cuando salen del colegio ya son más tontas. Algo ha pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación que reciben los niños es distinta a la que reciben las niñas. Aunque la ley Moyano del 57 establece que todos los niños y niñas tienen igual derecho a la educación, pues resulta que a las niñas se les educa en las labores de adorno, en los bordados, insisten más en la religión, y a los niños no. A los niños se les enseña otras materias que son, digamos, más edificantes como persona humana. Pero fijaros que esto tiene incluso un contrapunto un siglo más tarde o siglo y medio más tarde en La mujer y el desarrollo humano de Martha Nussbaum, que defiende lo mismo, es decir, defiende que es importantísimo educar a la mujer, desarrollar todas las capacidades de la mujer, porque se necesita a la mujer para el desarrollo humano, para el desarrollo de la sociedad. Eso es lo que defendía Concepción Arenal. Ella hablaba de la otra mitad del género humano. Necesitamos a la otra mitad del género humano si queremos prosperar. No se puede condenar a media humanidad a ser el sexo débil y encerrarla en el mundo doméstico. Esto lo dice en La mujer de su casa. La mujer tiene que salir del espacio doméstico para que conozca la sociedad y cultive ese valor social y pueda ser más solidaria y no egoísta. Recordemos que el patriarcado es sostenido en beneficio del hombre, pero es sostenido por hombres y por mujeres. Entonces, es muy importante la educación de la mujer, desarrollar esas capacidades porque forman parte del desarrollo de su dignidad como persona humana y porque en este planeta necesitamos trabajar todos para que cuidarnos entre todos. Siguiendo con nuestro jesuita de cabecera, él nos dice que, bueno, pues que Concepción Arenal, bueno, pues por una especie de veleidad de juventud, pues en alguna ocasión vistió como hombre
Y claro, bueno, pero que es perdonable porque fue con el consentimiento de su marido. A vuestra izquierda tenéis unas ilustraciones de Olaya Ruiz que fueron publicadas por el Ayuntamiento de Madrid, en Madrid Destino, donde se ve, es un cómic muy cortito, pero muy interesante, donde se ve, se ilustra a Concepción Arenal vestida de hombre para ir a la universidad. También se vistió de hombre para ir al Café Iris, a las tertulias, donde se hacía mucha vida social. Los cafés estaban tomados por los hombres, los cenáculos estaban tomados por los hombres, las mujeres no podían ir. Entonces, ella, cuando se casó, su marido era muy liberal, con el que formó una pareja moderna, los dos trabajaban, los dos sostenían a la familia. Cuando ella empezó a tener hijos, lógicamente, su capacidad económica y de trabajo era inferior, pero era una pareja en igualdad. Y los dos iban al Café Iris, claro, ella vestida de hombre. Y era un feminismo, yo diría que natural, espontáneo. O sea, pues yo, ¿sabes? Si voy de safari, pues no me pongo unos zapatos de tacón. Si voy a un espacio masculino, pues me tengo que disfrazar de hombre, me tengo que vestir de hombre. Y lo mismo, si voy a un café, me tengo que poner también un vestido de hombre, porque es que es lo que para poder entrar, ¿no? Es la etiqueta que exige el espacio masculinizado o masculino. Ella lo había visto de pequeña, también ella había visto cómo las mujeres campesinas se ponían una especie de pantalones debajo de las faldas para trabajar en el campo. Ella su infancia la pasó en una aldea cántabra, Armaño, y ahí ella jugó y trepó por los montes con niños y niñas y llevaría sus pololos y sus pantalones debajo de las faldas pues para saltar y brincar por el campo. O sea que ella era era un feminismo, insisto, natural. Esta ilustración es una trabajadora de Tomelloso de finales del siglo XIX que lleva sus pantalones para trabajar. Y nadie se echa las manos a la cabeza. Siguiendo con nuestro feminismo aceptable, vemos un feminismo sin Dios pues construye un modelo de mujer que es una deformación monstruosa e inmoral. Son las mujeres que toman la tribuna, toman la palabra y hablan en público. Fijaros qué distinto es decir mujer pública y hombre público. Entonces, Concepción Arenal escribió mucho, tuvo una gran difusión, sobre todo fuera de España, era invitada a todos los congresos internacionales, pero no ocupó la tribuna. Eso es el feminismo aceptable, no tomar la tribuna. Bueno, su contribución, como hemos dicho antes, es con el mundo de los cuidados. Ella separa, la beneficencia es algo burgués, separa la Iglesia del Estado en el mundo de los cuidados, en su obra La beneficencia, la filantropía y la caridad. Ella está muy en relación con con los cuáqueros y todas esas asociaciones filantrópicas anglosajonas. Y ella ve que se cuida y no hace falta ser monja ni meterse en una congregación ni colaborar con la Iglesia Católica para cuidar de la sociedad. Y eso es lo que ella reivindica. Ahora, aunque habla de beneficencia, que es obligación del Estado cuidar a los demás, filantropía, que son las ONGs, diríamos ahora, las organizaciones filantrópicas, y la caridad, que es por amor a Dios, Concepción Arenal dice no, pero la obligación de coordinar todos estos trabajos es del Estado, que esto tiene rabiosa actualidad con las cosas que están pasando en Valencia. Tiene más obras. Ella cree que en la educación es la receta magistral para mejorar la sociedad, por eso reivindica, como hemos dicho antes, la educación de todos, pero también la formación. Por eso escribe el manual del visitador del pobre y el manual del visitador del preso, es decir, los encargados de las prisiones. Las señoras que van las damas de caridad tienen que saber tratar a los pobres y no ir ahí de sobraos diciendo, bueno, es que yo soy una señora de caridad que por amor a Dios estoy aquí con vosotros.
Todo esto desemboca, como hemos dicho antes, en el Manifiesto de los Cuidados, que es un trabajo colectivo que se publicó en plena pandemia, ¿eh? Porque todos vimos cómo cuando estalló la pandemia y nos confinaron, vimos cómo faltaban medios. Si vivíamos, como hemos dicho antes, en un estado de bienestar, en un estado social democrático de derechos, ¿cómo es posible que durante una crisis sanitaria falten cuidados? Concepción Arenal ya había dicho en el siglo XIX, como en España nunca hay dinero más que para armas, despilfarros y disparates, pues algo mal estábamos haciendo en el 2020 cuando faltaban medios para cuidarnos. Algo mal estábamos haciendo, y lo dice el Manifiesto de los Cuidados, cuando dice que en los trabajos peores pagados son los trabajos de cuidadores y de cuidadoras, que normalmente siguen siendo desempeñados mayoritariamente y ahora, encima, por mujeres inmigrantes. Y ya termino. Y voy a enlazar con lo que hemos dicho esta mañana, que la bioarqueología mantiene que la especie humana ha sobrevivido como tal porque nos hemos cuidado. Hemos visto esta mañana restos arqueológicos que lo han evidenciado. Todos, y según el Manifiesto de los Cuidados, todos somos cuidadores en potencia y vulnerables cuando nacemos, cuando enfermamos, cuando morimos. Todos somos susceptibles de ser cuidados. Y por último, Arenal dice que el progreso es desarrollar no es muchos bienes materiales, no es el homo económicos, no es el aumento del PIB, como decimos ahora, es que la sociedad cuide, que la caridad y la justicia se confundan, que todos los miembros de la sociedad se sientan cuidados. Y por último, no puedo resistirme a compartir esta foto, que es el estudio de Concepción Arenal. Vemos muchos libros, y en el cesto está su cesto de costura. Como ella, siendo una gran investigadora, una gran intelectual, no desatendió nunca sus labores domésticas. Y así vemos que el mundo de los cuidados ha tejido nuestro pasado, pero sigue tejiendo nuestro futuro, nuestro presente, y esperemos que lo teja nuestro futuro. Muchas gracias.